Noches. Buenas, don Gerson, ¿cómo está? Buenas noches, profe. Don Javier, mucho gusto. Ingeniero, buenas noches. Doña Dalin Natalia. Ingeniero, tengo una consulta, no sé si le puedo hacer de una vez. ¿Que genere honorarios o...? No, para nada. Cuéntame. Es que el grupo que tenemos de las TIC enviaron primero enviaron un cuadro con notas, ¿sí? De acuerdo al parcial que tuvimos de la de 20 Sí, preguntas. sí. Y ahí me aparecía mi nota. Y luego enviaron otro y en ¿Y no ese sí aparecía? no tengo nota. Ah, bueno, buen apunte, Danly. Vamos a mirar, yo soy el culpable de esos envíos. Entonces, Muy pues, buenas noches, profesora. A mí no me aparece ninguna no, nota. con nota. Bueno, muchachos, bueno, no hay lío, no se preocupen. Lo importante es que sepan leer los correos, los WhatsApp, que pues para esas son esos mensajeros, para que lean los mensajes. Les dije que por favor me volvieran a enviar los correos porque algunos correos llegaron en vacío, por un lado, entonces quería que me reenviaran el correo porque por eso no les coloqué la nota, porque llegaron los correos sin adjunto. En algunos, en otros, dos que tres no llegan realmente. Entonces es simplemente volver a reenviar el correo con esa fecha de ese día, reenviar. Ahí aparece la trazabilidad, entonces no se preocupe. ¿Ok? Todo por no saber leer. Pero en el el de Dalin, no sé, qué nombre. Dalín, sí, señor. Dalin, pues me imagino que puede haber sido error mío el de haber sobrepuesto alguna nota. Yo verifico, no te preocupes. Vale, ingeniero, muchas gracias, quedó Don, pendiente. con todo gusto. Don Edel, cuéntame, don Edel. Granados, Profe, levantó la manito. profe, las notas de los otros trabajos, estas, ¿cuándo las vas a subir? Las notas de los otros trabajos. Ah, bueno, eso ya ahí quedan en plataforma. Esas ya están, de hecho, ahí se van colocando. Bueno. Ligia, cuéntame. María Ligia. O Ligia María. Entonces es que no me aparece ninguna nota. ¿De qué, Chinita? En la plataforma, en las notas no me aparece nada. Bueno, toca que verifique a ver. Bueno, recuerde que yo atiendo toda esa consultoría en las horas de la tarde. Vamos a darle campo a la clase para irnos atendiendo. Bueno, compañeros, bienvenidos una vez más a su aula virtual de las TIC. Hoy tenemos, ¿qué tenemos para hoy? Un grupito de exposición. Entonces, veamos cómo tenemos la exposición el día de hoy. Tenemos para el viernes, lunes, martes. Hoy tenemos un grupito que nos va a exponer el tema de nuevas generaciones de servicios TIC, evolución de las tecnologías de la información y comunicaciones, tendencias, la parte jurídica, legal y demás. Espero que hayan atendido las recomendaciones de los otros grupos, algunos que han dejado la vara bastante alta, otros pues estamos en proceso de formación, no hay lío, pero pues para que tengan en cuenta las recomendaciones de un grupo a otro. Bueno, le doy la palabra al grupo que está en pro de iniciar su exposición, en cabeza de Alejandra, Jason, Luisa, Carolina, Gerson, Diana, Pedro, Breiner y Laura. ¿El monitor del grupo quién es? No están. Sí, profe. Sí, doctor. Acá Sí estamos, profe. Acá estamos. Tranquilo, profe, acá estamos Compartimos presentes. pantalla. Muy bien, muy bien. Eso me encanta, que peleen por sus derechos. Sonido, Gerson. Wow, desde un celular. Muy bien. Eso está. Y con Plexi, perfecto. Voltiele, exactamente. Muy bien.
¿Quién es el monitor del grupo? Gerson. Yo, profe. Dale, Yo soy como Carolina. líder. No lo Carolina, dejes profesor. no lo dejes ahogar, Carolina, porque se muere el grupo. Bueno, profe. No sé, cuando quieran, Dale. compañeros. De una. Tiene la palabra. Listo. Listo, profe. Yo inicio. Dale, Nata. Buenas noches a todos. Hoy les vamos a presentar nuestro tema, que es la nueva generación de servicios TIC y evolución de las tecnologías de la información y comunidades virtuales. Iniciamos con las nuevas generaciones de las TIC, en las cuales rompemos ese paradigma que se tenía del proveedor cliente, y aquí ya hablamos de intercambiar, interactuar información entre dos o más usuarios para un determinado propósito. Dentro de estas nuevas generaciones encontramos los servicios peer-to-peer, los cuales conocemos como red entre pares o red de igual a igual. Es un modelo de comunicación descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el usuario necesita solo descargar un software para poder compartir audio, video y demás cosas. Como podemos ver en la imagen, ya no necesitamos de un servidor, sino nos podemos conectar con diferentes personas e intercambiar información. Un ejemplo del peer-to-peer es el Skype y Spotify, que inició con este servicio, pero luego de que ya contaban con suficientes servidores para abastecer a sus usuarios, dejaron de usar. Como segunda nueva generación encontramos los blogs. Es una publicación online gratis con historias publicadas en orden cronológico inverso. ¿Qué quiere decir esto? Que la última publicación que se hace es la primera que vamos a encontrar, y a partir de esto hacia abajo van a estar las más viejitas. Bueno, continuamos con las comunidades virtuales. Una comunidad virtual es un espacio digital diseñado para un grupo de personas que comparten sus intereses, opiniones y establezcan nuevas relaciones interpersonales. Dentro de ellas encontramos las redes sociales, donde pues podemos encontrar algunas que como son Instagram, Twitter, Facebook, las cuales permiten a sus usuarios conectarse con otros que tengan sus mismos intereses a través de grupos, hashtags y otras herramientas. De esta manera podemos interconectar con otras personas. Por otro lado, tenemos la mensajería instantánea, donde encontramos aplicaciones como WhatsApp o Telegram. Son los ejemplos más claros de estas plataformas, ya que permiten la comunicación en tiempo real con dos o más personas usando dispositivos móviles. A su vez, brindan la posibilidad de crear grupos de varios integrantes para compartir textos y material multimedia entre ellos. Y por último, tenemos los foros, los cuales son un sitio de discusión en línea donde las personas publican mensajes alrededor de un tema. Muchas gracias. Continúa mi compañera. Bueno, como en la evolución de las tecnologías de la información y comunicación, tenemos precursores como lo son la imprenta, que fue creada en 1450 por Johannes, la máquina de escribir, creada hace 150 años por Christopher Scholes, y el telégrafo en 1836 por Samuel Morse. El cine fue creada por los hermanos Lumière en 1895 y la radio en 1894 por Marconi. La televisión fue creada en 1926 por George Bell. A continuación vamos a hacer un recorrido en la línea del tiempo sobre la evolución histórica en el siglo XX.
Siguiente. Eso. Tenemos en la primera generación de computadores que eran usualmente construidos a mano usando circuitos que contenían relés y tubos de vacío. Estos se programaban en lenguaje máquina. En 1943 nace el primer ordenador, el ENIAC, que tiene como significado computador e integrador numérico electrónico. Esta generación abarca desde el año 1940 hasta el año 1952. Esta es considerada hasta hace algunos años como la primera computadora digital de la historia. Este aparato era enorme, ocupaba todo un salón de la universidad, pesaba 30 toneladas y fue hecha por un equipo de ingenieros y científicos como lo son los doctores John Maukeli y Presper Aker en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. La segunda generación de computadores está en 1950, fue construida en 1950, se reemplazó las válvulas de vacío por los transistores, por eso las computadoras eran más pequeñas y consumían menos electricidad. Una de las características de esta computadora es que tenían lenguajes avanzados que el lenguaje máquina. Esta recibía un nombre de lenguajes de alto nivel. Dentro de esta segunda generación, en el año 1953, un físico diseñó un cable de vidrio capaz de transportar la luz, al cual él llamó fibra óptica. Este invento que ha transformado pues nuestras vidas, sin él no serían posibles el internet ni las telecomunicaciones actuales. Bueno, tenemos en la tercera generación, que fue donde se desarrollaron los circuitos integrados, que son pastillas de silicio, en las cuales se colocaban miles de componentes electrónicos como en una integración de un chip. Las computadoras nuevamente se hicieron como más pequeñas, más rápidas y desprendían menos calor y eran energéticamente pues más suficientes. Este descubrimiento lo hizo el ingeniero Jack Kirby. Antes de esta creación de los circuitos, las computadoras estaban diseñadas solo para aplicaciones matemáticas o para negocios. Y con estos circuitos integrados se permitieron realizar análisis numéricos como administrativos y procesamiento de archivos. Gracias. Bueno, el satélite Telstar, que fue directamente descubierto en las décadas entre los años 50 y 60, y como fueron esas primeras pruebas de operación en una máquina, hasta entonces completar completamente, eso era completamente desconocido para el mundo, pero digámoslo así, los primeros satélites o el primer satélite que estuvo en cuenta no fue este Telstar, sino directamente desde la Unión Soviética. Ellos creían que sus posibilidades técnicas espacial eran para avanzar como mínimo en la velocidad actual a 4 veces más rápido de las que ya estaban actualmente. El 10 de julio de 1962 se lanza este que ustedes ven en pantalla, Telstar. Se lanza el 10 de julio de 1962. Se convirtió en el primer satélite de comunicación comercial de la historia. Todo un hito tecnológico que causó un gran impacto, ¿sí?, en aquel entonces, hasta el punto de que en los primeros programas de televisión emitidos vía satélite fue la intervención precisamente de ese entonces el presidente John F. Kennedy. Pero como les decía ahorita, volvamos un poquito atrás. En octubre de 1957, vale recalcar que el Telstar, fue en 1962.
Pero en octubre de 1957, la Unión Soviética había tomado la delantera en la carrera espacial por el lanzamiento de Sputnik, ¿cómo recuerdan, profe? Sputnik. Sputnik, sí, qué pena. Un lanzamiento al que No, seguirán perdón, otros. sí, está muy Señor. bien. Dale, sigue. Digamos, es un lanzamiento al que seguirían otros más nuevos satélites más adelante, pero que además demostraron la ventaja técnica del país. Tenían como objeto recopilar datos y enviarlos a la Tierra. Vale recalcar que la diferencia de lo que tenía Estados Unidos con el Telstar era que esta era una herramienta militar, ¿sí? Era una herramienta militar que era, como les dije, el primer satélite activo de comunicación lanzada al espacio y fue un norteamericano y con construcción privada, financiada y simplemente fue una empresa que entonces AT&T se llama así, con objetivos principales transmitir señales de televisión y comunicaciones a través del Océano Atlántico. No era grande, era si acaso como el tamaño de una persona promediada entre 77 kilos y una altura de 1 metro de alto. En 1969, el ARPANET se envió el primer mensaje a través de este. Esto era como una computadora, digámoslo, era como, tenía el teclado como si fuera una máquina de escribir y se podía empezar, se podía enviar, se podía transmitir por ahí. Eso era prácticamente como el internet. Esto fue, o el abuelo del internet, el primer internet que hubo, el primer medio de internet que hubo de comunicación. Sí, tenía uso estrictamente también de uso militar. Y era la posibilidad de comunicar elementos de carácter binario a nivel de 2 unidades a sistema, pero de 2 en 2. ¿Sí? Esto fue el 5 de diciembre de 1969. Se establecía la primera interconexión del ARPANET entre los nodos ubicados en la Universidad de California, Los Ángeles, Stanford y la Universidad de California en Santa Bárbara. Sí, procedemos, por favor. Natalia. Sigue, Pedro. Sí, no, síguela, le falta una, Pedro. No, es Natalia. No, sigo, eso, perdón, Natalia. Bueno, el 15 de noviembre de 1971 es una fecha histórica en la evolución de la electrónica. Ese día se lanzó, como ven en pantalla, el primer microprocesador integrado en un solo chip, comercializado por la empresa Intel. Por entonces, una pequeña compañía que diseñó este microprocesador bajo el encargo de la fábrica de calculadoras japonés Buscom. Pero aunque se asegure, y en la mayoría de las publicaciones que se asumen que fue el primer microprocesador de la historia, lo cierto es que es el primer microprocesador que los ingenieros en Texas, el ingeniero Gary Bond y Michael Corran, dos ingenieros de una empresa llamada Texas Instruments, que con el objetivo de reducir el coste y aumentar la fiabilidad de sus calculadoras electrónicas, reunieron en un solo chip todos los circuitos digitales que componían aquellas primeras calculadoras en un nuevo producto muy demandado por aquel entonces. Gracias. Dentro de lo que mencionaba el compañero, también vemos que en el año 1971 empezamos a ver lo que fue el primer envío de correo electrónico. ¿Sí? Se considera al señor que vemos ahí en pantalla, Ray Tollinson,
que fue un programador informático estadounidense como el padre del email. Como les mencionaba, se envió el primer correo en 1971 bajo la red de agencias de proyectos de investigación avanzada, que es lo que mencionaba mi compañero, la ARPANET. ¿Sí? Dentro de esto, pues también veíamos que se complementaba en 1971 cuando una empresa denominada la BBN, que era de alta tecnología, ya estaba conectada a la ARPANET, y el señor Ray lo que hizo fue adaptar el programa de forma que sirviera para enviar mensajes entre diferentes usuarios conectados a una red más amplia, que tuviera de pronto un poco más, fuera un poco más compleja, pero a la vez tuviera un poco más de acceso de comunicación. Dentro de esto, pues lo que hizo él también fue implementar, se le ocurrió utilizar el símbolo que conocemos ahora nosotros, el que usamos con el control al 64 o lo que está ya implementado en el teclado, que es el @ que lo implementó como separador entre el nombre del usuario y del servidor. La primera dirección que se usó fue el apellido del señor, Tomlinson, @bbn-tenexa. Esa fue la primera dirección que se usó, y bajo ese medio fue el primer correo electrónico que se usó y que salió en ese año. Pasando hacia el año 1977, vemos que se genera lo que es el primer computador de escritorio por la empresa Apple, denominado Apple II. Pues consideramos que se fue la serie de microcomputadores de producción masiva hecha por esta empresa entre el 5 de junio de 1977 y mediados del año de los 80. El Apple II tenía una arquitectura de 8 bytes basada pues en un procesador. Era completamente diferente de los posteriores modelos que tenía Apple en principio. También podemos decir que este fue uno de los integrados común en los primeros computadores. Cabe resaltar que también era un computador de magnitud amplia, que en su momento llegó a denominarse que era como un electrodoméstico más que hacía parte bien sea de una empresa o de la casa. Por otro lado, también llegamos al año 1978. Allí lo que vemos es que se pone en órbita el primer satélite de comunicaciones, denominado OTS, que fue desarrollado por la Agencia Espacial Europea. Esto pues fue en el día 18 de mayo de 1978, un satélite de telecomunicaciones. Se pone en órbita con la finalidad pues en principio que fuera experimental, pero pues en sí se convirtió en el primer satélite de comunicación geoestacionario en transportar 6 transpondedores de banda. Fue capaz de manejar en su sistema 7.200 circuitos telefónicos. El satélite OTS completó su misión principal en 1984. Dentro de este mismo siglo, pasando al año 1981, vemos y hablamos lo que pues hoy aún existe, que son 2 empresas reconocidas, Sony y Philips. Fueron 2 compañías que en su momento cada una empezó a trabajar individualmente. Posteriormente se unieron, trabajaron colectivamente para traer consigo lo que fue lo más conocido pues ahora o anteriormente, que fue el CD o Compact Disc, un CD compacto.
un disco que era óptico utilizado para almacenar datos en formato digital consistentes en cualquier tipo de información, audio, imágenes, videos, documentos y otros datos. Hablamos de que también generaron el CD, CD-ROM, VCD, entre otros. Los prototipos, como les mencioné, fueron desarrollados por Philips y Sony en el año 1980, en el mes de junio. A esta industria se adhirieron varias empresas para sacarlo masivamente. Fueron alrededor más o menos de 40 compañías de todo el mundo mediante la obtención de licencias. Hablamos de que estos CDs estaban dentro de su capacidad de reproducción, 150 minutos de reproducción. Es decir, que si lo tomamos en tiempo, canciones por 5 minutos, estaríamos hablando de 30 canciones que daba de capacidad, a lo que conocemos hoy día que podemos almacenar tal cantidad de canciones. Eso fue lo que comprendimos hasta ese año, en 1981. Continúa 1983. Ok, por consiguiente tenemos, ay, ¿lo puedes devolver un poquito? Gracias. Ok, listo. Por consiguiente tenemos lo que fue la IBM Personal Computer. Esta hace referencia a la computadora personal. Este ordenador tenía varias funciones. Comúnmente tiende a confundirse o a asimilarse con la primera computadora, pero desarrollada por Apple. Entonces, estas fueron dos empresas que se dedicaron a generalizar y a formalizar la idea de cómo llevar a cabo según procesos operativos distintos. Este modelo, el modelo de IBM, es el 5150. Este fue introducido el 12 de agosto de 1981, haciendo parte de la quinta generación de los computadores, o sea, la quinta generación. También fue creado por un equipo de ingenieros que realmente trabajaban para esta compañía bajo la orden de... qué pena, me distraje. Bajo la orden de un ingeniero que trabajaba antiguamente en Apple. Entonces, gracias a esto, pues hubo un rollo ahí relacionado con el tema de la privacidad y de algunos datos que fueron, entre comillas, robados de la antigua corporación. Comenzó a usarse en 1972, lo que fue el Xerox Spark. Sin embargo, el éxito de la IBM personal o la PC se vino a magnificar específicamente con los microcomputadores compatibles. Para 1983 tenemos lo que fue el protocolo de Internet IP y el protocolo de transmisión TCP/IP. Estos fueron desarrollados inicialmente en 1973, pero se llevaron a cabo la finalización de este proyecto pues en la fecha que mencionamos. El Internet se dio y comenzó siendo una red informática llamada y conectada entre redes, como ya lo habían mencionado mis compañeros. En la década de los 80, para ser más exactos en el 82, el ARPANET adoptó el protocolo que les mencionaba. En aquel momento se creó lo que se conoce como el Internet y la International Net. Los principios de este mismo se bloquearon debido a que era una red poco conocida y que por el momento estaba impulsando lo que iba a representar el progreso y la evolución de los sistemas y de las relaciones interconectadas de los dispositivos a larga distancia. ¿Lo pasas, porfa? Bueno, en 1984, Microsoft fue acusado de que se robó otra idea de Apple, pero esto ya es más relacionado con los creadores y pues todo esto que ya conocemos. Las características técnicas revolucionarias de esta industria habla de los computadores de la década del 80, manteniendo la línea evolutiva del desarrollo al día de hoy.
Aquí hace referencia a lo que fue Lisa, que era el sistema operativo que manejaba Apple, y Windows 1.0. Estos dos entornos son diferentes, aunque eran muy parecidos por estrategia comercial, por estrategia de programación y pues derivados. La pregunta también hace referencia a que, por supuesto, quién había robado la idea de quién, y esto ha venido pues surgiendo esta pregunta hace mucho tiempo, cuando en realidad ambos adoptaron una idea de hace aproximadamente 15 años anterior a esta. Microsoft adaptó la idea y la magnificó y se convirtió en lo que ahorita conocemos como Windows. ¿La pasas? En 1985, Stephen Jobs es despedido de su propia empresa. Él, después de tener un enredo y un problema corporativo con la junta directiva de la compañía que él mismo fundó y magnificó, es despedido. También a la hora de que es despedido, él decide llevarse una serie de personas que estaban bajo su mando y que él considera que eran de las mejores personas para llevar a cabo otros procesos. Tras esto, se renuncia y se lleva pues a los empleados que ya les venía diciendo y funda lo que es Next para desarrollar hardware y software. Estos ordenadores él los vendió como pues un prototipo para crear una nueva corporación. Pues la idea era apuntarle a los sistemas operativos que se venían manejando con Apple, pero como estas ideas ya estaban siendo patentadas, no representaba pues un ingreso porque pues podía ser acusado de otras cosas. Después de unos años, también un año después, para ser exactos, en 1986, Pixar, este hombre crea Pixar en compañía de otra persona que se convierte en la primera cadena o en el primer estudio que crea por computadora. O sea, la animación es totalmente por computadora y se conoce pues lo que ahorita conocemos que ya es propiedad de Disney en este caso. Después de unos años, este hombre vuelve a su compañía, a Apple, como director ejecutivo después de que la compañía cayera en un déficit por malas direcciones, por falta de recaudos y las ventas habían bajado. Gracias. Bueno, en el mismo año de 1985 se lanza la primera versión de Microsoft Windows 1.0. Fue el primer programa desarrollado y lanzado por Microsoft, donde fue el primer intento de poder implementar un ambiente multitudinario con interfaz en la plataforma del PC. Compitió con el sistema operativo de Apple, pero Windows carecía de un cierto grado de funcionalidad. Su desarrollo fue proporcionado a un nuevo ambiente, un nuevo entorno en el que el software se utilizara como de mapa de bits y se pudiera utilizar como el ratón, liberando así al usuario del método del MS2, como se llama, sistema operativo de disco Microsoft o Microsoft 2. Consistía en escribir, no, todavía no, devuélvete. Seguimos en el 1985. Consistía en escribir comandos en el indicador del disco. Entonces, al ver que no fue tan popular, hicieron una versión que era Windows versión 2.0. Ahí sí, 1987. Dale, siguiente. Hicieron la versión en el cual fue lanzado en noviembre del año mencionado. Fue un poco más popular que su predecesor, pero anterior, porque por primera vez estas ventanas se podían solaparse unas a otras, se podían minimizar, maximizar, entre la diferencia de Windows 1.0 que solo permitía abrir las ventanas vertical y horizontal. Entonces, al ver el resultado de este cambio, llevó a que Apple presentara una demanda contra Microsoft debido a que infringían derechos de autor. En 1990
hicieron otra mejora. Vino la primera versión popular y usable de Microsoft, que era Windows.3, en el cual presentaba sus mejoras al usuario, y en la multitarea hay que destacar que Windows.3 no era un sistema operativo solo como para ambiente gráfico, sino que también se ejecutaba por encima del MS2, como lo dije en un momento, sistema operativo de disco de Microsoft o Microsoft 2. Esta versión incluyó la habilidad de mover cantidades de datos superiores a 64 kilobytes. El lanzamiento original solo podía manipular un segmento de RAM a la vez, entonces también mejoró la estabilidad, reduciendo los errores de aplicación asociados a la red, a las impresiones y las condiciones de poca memoria. En ese mismo año, siguiente. En ese mismo año de 1990, gracias, Tim Berners-Lee empieza el desarrollo de World Wide Web. Fue un desarrollo de la web que solo funcionaba con computadores Nextcube, dando que los computadores de World Wide Web, los componentes de World Wide Web incluyen soporte básico para hojas de estilo en cascadas o descarga y apertura de cualquier tipo de archivo, soportando únicamente el Nextcube. La navegación por grupos de noticias, corrector ortográfico, protocolo de FTP. En las primeras versiones las imágenes eran mostradas en las ventanas separadas al documento principal, hasta que la clase text implementó el soporte para el objeto imagen. En el momento de su lanzamiento, la posibilidad de editar páginas web estaba restringida. Entonces los documentos guardados en la misma computadora pues no se podía como tal editar. Hasta este momento no había salido de las paredes de SER y se publicó una propuesta formal al mundo en 1991. Lo que nos decía nuestra compañera hasta este momento es lo que se conoce como el World Wide Web sin espacios, que fue un proyecto que nunca salió del laboratorio de física CERN, que es un laboratorio de física de Suiza. World Wide Web con espacios es la web como la conocemos y el proyecto que permitió al Internet interconectarse. Pero aquí hay que devolverse un poco, porque nos pareció pertinente, la importancia de Steve Jobs para el web. La tecnología de ventanas y el mouse, que después se llamó Windows, fue desarrollada en realidad por Xerox, pero nunca la comercializó. Y en una visita que hizo Steve Jobs a Xerox, vio esa tecnología y empezó a implementarla. Y esa primera implementación sería el computador que se llamaba ELIZA, que traía el primer GUI, que quiere decir Graphical User Interface, o sea, interfaz gráfica de usuario. Ya no había que escribir comandos. Ya también mencionó uno de mis compañeros que Steve Jobs fue despedido de su propia empresa. La razón de esto es que él quería dedicarse al desarrollo de productos, a lanzar productos y no tanto a la parte de negocios de la empresa. Y para eso contrató un CEO, que es como le dicen a los presidentes en Estados Unidos, muy famoso de la época, que se llamaba John Sculley. John Sculley era el presidente de Pepsi y llevó a Pepsi casi a los niveles de Coca-Cola con algo que él llamó el Pepsi Challenge. Entonces, Steve Jobs trató de convencer a John Sculley que fuera el nuevo presidente de Apple, que no era una empresa tan grande en el momento. John Sculley estaba reacio y la frase que le dijo Steve Jobs para convencerlo fue: ¿quieres seguir vendiendo agua de azúcar el resto de tu vida o quieres venir conmigo y cambiar el mundo? Eso convenció a John Sculley
y se fue a trabajar con Apple, John Sculley con Apple. Después del fracaso del ELIZA, porque era muy caro, la junta directiva y John Sculley deciden despedir a Steve Jobs, y él vende todas sus acciones y, como ya dijo uno de mis compañeros, se va y funda la empresa Next. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque Tim Berners-Lee, que fue quien diseñó la web como la conocemos hoy en día, Tim Berners-Lee, que fue quien diseñó la web como la conocemos hoy en día, usó un computador Next para diseñar la web. Entonces, este diseño de la web, Tim Berners-Lee lo publicó por primera vez el 6 de agosto de 1991. Lo publicó en una red que se llamaba USNet, que era una red de una universidad americana que se llama Duke. Y esa red tenía un grupo de noticias que se llama el Newsgroup. Él publicó un archivo que se llamaba Hypertext. Y ahí publicó todo el desarrollo de la web como la conocemos hoy en día. El hipertexto, las estructuras no secuenciales del hipertexto, cómo se creaban los dominios, cómo encontrar los dominios, cómo convertir dominios en direcciones IP y todo este tipo de cosas. Más tarde, el 30 de abril de 1993, ya el CERN como tal, el Instituto de Física de Suiza, presentó al mundo el World Wide Web de forma pública y lo hizo bajo un navegador que se llamaba en ese momento Mosaic, y que fue el primer navegador o el navegador más exitoso junto con Netscape de los inicios de la World Wide Web. El desarrollo de Mosaic tuvo el financiamiento del gobernador en ese momento del estado de Illinois, Al Gore, quien sería más tarde el vicepresidente de los Estados Unidos durante la presidencia de Bill Clinton, que fueron 2 periodos del 92 al 96 y del 96 al 2000. Apple también desarrolló inicialmente un navegador que se llamaba Viola WW, sin en realidad mucho éxito. Entonces, este lanzamiento en 1993 desde un computador Next es lo que nos trae la red, el World Wide Web, como lo conocemos hoy, que ya diferenciamos del Internet, que es la forma física como se conectan los computadores, que venía de 10 años atrás. Continúa mi siguiente compañero. Bueno, en 1995, Larry Page y Sergey, Brin, disculpen, estudiantes de la Universidad de Stanford, crean un buscador llamado Backrub, que se convertiría más tarde en Google. Fue un proyecto de investigación de Page, quien estudiaba en la universidad en ese momento y formaba parte del equipo de trabajo de proyecto de la Biblioteca Digital de Stanford. En ese momento, el proyecto consistía en desarrollar tecnologías que permitieran crear una biblioteca digital universal. Entonces, como parte de su tesis, Page abordó el tema de la vinculación y pues las reflexiones sobre la comprensión de la estructura de enlaces como enormes gráficos condujeron más tarde al desarrollo del todavía significativo. Page llamó a su proyecto Backrub. Poco después, Brin, que también había trabajado en un área de estudio de investigación similar, se unió a él y desde entonces lo apoyó en el desarrollo de motor de búsqueda. Se dieron cuenta que en un motor de búsqueda producía mejores resultados si se enfocaban
en las palabras y si buscaban aparecía en las páginas web. Entonces, Brian y Page querían construir backrub sobre el principio de los sitios web, ya que serían los más relevantes y con más enlaces. Entonces decidieron cambiar el nombre del motor de búsqueda de backrub a Google, como es conocido hoy en día, o como le decimos nosotros, pues San Google. Siguiente. Bueno, este motor de búsqueda, que era Backrub, en el año 1997 se convirtió en Google y su nombre se refiere a un juego de palabras con la palabra Google, el cual se refiere al término matemático que es el número 1 seguido de 100 ceros. Siguiente. El 29 de agosto de 1997 fue lanzado Netflix por Reed Hastings y Mark Randolph. Un de Netflix fue cuando Reed Hastings alquiló en la conocida cadena de videoclubs Blockbuster la película de Apolo 13 y pues no lo devolvió hasta días después, por lo que tuvo que pagar más o menos $40 por la infracción que había. Pensara en realizar un proyecto de un sistema de alquiler de películas a través de un correo electrónico, el cual no tuviera multa alguna para los usuarios. Más o menos creó un videoclub virtual. Siguiente. En 1999, Nokia y sí conocida como Wika, que en 2003 fue renombrada a Wi-Fi. O sea, Wireless Fidelity. Más facilidad en equipos. Bueno, continuamos con los bloggers. Al hablar de Blogger, es un sitio web fundado en 1999 que llegó a ser bastante importante para el 2000. Esta fue creada con el fin de que los usuarios de Internet no se les dificultara tanto la publicación de algún tipo de información, ya que para muchos tener una página con todo el tema de programación es bastante difícil. Siendo así que el blogger les va. ¿Listo? Siguiente, por favor. El 23 de octubre del 2001, Apple lanzó el iPod. Este fue un reproductor digital que cambiaría el panorama industrial de la música. A pesar de tener algunos defectos iniciales como era la rueda de desplazamiento, que era poco firme y tenía una incompatibilidad de Windows y la poca duración de batería. Y era, pues obviamente era muy costoso por el momento que salió, que eran $400, pero al final estos defectos no importaron, ya que iPod acabó convirtiéndose en el reproductor de música con más vendido del mundo. Y en este mismo año, pues Apple también lanzó con el software de de iTunes, que fue el apoyo para que se descargara música y pues para que sea más fácil a los usuarios descargar las canciones, a diferencia de los virus, porque sí era más complicado al momento de
descargar las canciones. Siguiente, por favor. En el 2001, Apple también lanza el sistema operativo OS X. Mac OS X incorporó gran parte de las tecnologías que Next había desarrollado para su sistema operativo Next Step, y fue el primer sistema operativo con base en la familia Unix, basado también en el código del sistema desarrollado por la Universidad Berkeley en Estados Unidos. Era un software que al momento ya cumple 20 años de estar en funcionamiento, y pues esto ayudó también al Apple como iOS para los iPhone y los iPad, y también está el Watch OS para sus relojes y TVOs para los televisores. ¿Tú eres Luisa? Por favor. Dígame, doctor. No, qué pena. La chica que Al está hablar hablando del con... más famoso en 2001. ¿Cómo se llama? Paula, profe. Paula. Paula Martínez. Ah, perdón, gracias. Sí, señor. Sigue, Paula. Sí, señor. Ya para el año 2001 fue creada Wikipedia, que fue creada el 15 de enero del 2001 por Jimmy Wales. Bueno, gracias. Wikipedia fue creada... ¿Cómo? Dale. Sigue, Paula. ¿Cómo que? Wikipedia fue creada como la idea de traspasar las enciclopedias de papel a los sitios web, y pues Wikipedia es más que todo editable, siempre y cuando sea información verídica para mayor facilidad de las demás usuarios. Esta tiene mayor facilidad de acceder a la información. Siguiente, por favor. Buenas noches. Avanzando la línea del tiempo, llegamos a 2003. Bueno, en 2003 se lanzó un teléfono inteligente llamado BlackBerry en la ciudad de Canadá. Era un teléfono móvil negro de tipo redondeado y se llevaba con un mini teclado físico. Como la gran mayoría sabemos, su nombre en inglés significa mora. Es el celular inteligente, el cual podría recibir y mandar mensajes de texto y correo electrónico. Su sistema de red era seguro y en un tiempo fue elegido por compañías y gobiernos porque tenía mucha seguridad. Bueno, las acciones se cuadruplicaron durante el año que salió y llegaba a valer $15, que en su tiempo era costoso. Llegamos a una parte importante, siguiente, que es Facebook. Facebook nació el 4 de febrero de 2004 a manos de Mark Zuckerberg en la Universidad de Harvard. Un mes más tarde, la idea de esta red social se expandió hasta Stanford, y pues ya el 1 de mayo de 2005 estaba presente en más o menos unas 1000 redes universitarias. Ahí se fue expandiendo sucesivamente y actualmente es la red social con más comunicación. Facebook se ha convertido pues en el hogar de varios usuarios de internet, empresas, marcas, incluso famosos y hasta animales son preferidos en la red, ya sea a través del computador, PC o nuestro teléfono móvil. Siguiente. Seguimos con YouTube. YouTube fue creado por 3 antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005 y en octubre más o menos de 2006 fue comprado por Google a cambio de una suma de 1.650 millones. Ahora opera como una de las grandes titulares de Google. Es el sitio web más utilizado en Internet de su tipo, ya que reproduce video y sonido al mismo tiempo. Es un sitio web de origen estadounidense dedicado a compartir videos. Presenta una variedad de clips de películas, programas de televisión y videos musicales. Las personas que crean el contenido en esta red social son conocidas más como youtuber. Siguiente. Apple TV. En 2007, se creó Apple TV, que como ven es como un decodificador. Es un receptor digital de multimedia. El reproductor está diseñado para reproducir contenido multimedia digital, ya sea desde YouTube, iTunes o otras aplicaciones que en su momento eran pocas.
ya que reproducían pues, sonido, o también puede ser de un ordenador, una Mac iOS o una Windows. Este fue lanzado el 9 de enero de 2007 y ya venía con las entradas que actualmente conocemos como HDMI. Siguiente. Bueno, acá tenemos el primer iPhone, primer celular que lanzó iPhone. Fue un teléfono inteligente de gama alta pues en su momento. Fue la primera generación del dispositivo de telefonía móvil de Apple, lanzado en exclusiva para el mercado estadounidense. Este fue lanzado el 29 de junio de 2007, más o menos ya unos 13 años. Este venía incluido con 4 GB de almacenamiento, sistema operativo OS 1.3 y traía una RAM de 127 megas que actualmente para nosotros eso es bastante poquito. Buenas noches. En el 2007 también Netflix hace su cambio a un servicio de transmisión o un streaming por suscripción donde le ofrece a sus usuarios la posibilidad de tener productos exclusivos o contenido exclusivo, acceder a videos y a películas solamente conectando su dispositivo a internet. También en el 2020 Netflix realizó un incremento de 16 millones de usuarios nuevos debido a la pandemia. Es el mayor incremento que ha tenido en sus 13 años, posicionándolo así en el mercado como un predominante en el mundo del streaming. A la actualidad tiene 182.000 suscriptores nuevos. En el 2008 también nace el blockchain. En el 2008 surge dentro del proyecto Bitcoin. Es un conjunto de plataformas que permite mantener un registro descentralizado, sincronizado y muy seguro de la información. Se pueden realizar operaciones digitales es como un monedero de criptomonedas o de criptodivisas, pero muy seguro en la red. También en el 2010, Apple realiza el lanzamiento del iPad, un dispositivo revolucionario que sirve para navegar en la red, para leer, para ver películas y videos. Nace en San Francisco el 27 de enero del 2010. Es caracterizado por ser un intermedio entre un reloj inteligente y un computador portátil. El primer día de venta superó al iPhone en más de 300.000 unidades vendidas. Tenemos también en el 2018 a Apple, que se posiciona como la empresa privada con mayor valor, superando $1 billón en la valoración de la bolsa de Nueva York de 10,47% y cerró en 1,84 billones, donde la posiciona, en este año la posicionó como la empresa más costosa del mundo, incluso por encima de la petrolera Aramco. Siguiente nota. Bueno, en este tema vamos a hablar el marco legal colombiano de las TIC. La ley de las TIC contribuye al reconocimiento por parte del Estado en la promoción, en el acceso y en el uso apropiado de las TIC. La ley de las TIC desarrolla contenido y aplicaciones, fomenta la protección al usuario y la formación de nuevos talentos. La primera ley que traigo a colisión es la ley 523 de 1999, donde se reglamenta el uso de los mensajes de comercio electrónico y el uso de firmas electrónicas, como en documentos digitales, certificados digitales y firmas electrónicas. Luego la ley 1273 del 2009 de la protección de la informática y los datos, la cual se modifica el Código Penal a un nuevo mecanismo con el objeto de sancionar todo comportamiento ilícito frente a la comisión de delitos informáticos.
Estos ilícitos pueden ser el sabotaje informático, la piratería informática, los cajeros automáticos y el robo de identidad. Luego venimos a la Ley 1341 del 2009, donde define los principios y conceptos, esperemos ahí que no te llegue, los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y las comunicaciones de las TIC. Se crea la Agencia Nacional del Espectro, que es una entidad colombiana que le brinda apoyo al Ministerio de las Tecnologías y de las Comunicaciones para planear, atribuir, vigilar y controlar el espectro radioelectrónico en Colombia. Esta ley fortalece la protección de los derechos de los usuarios y también busca que se implementen programas de proyectos que favorezcan la aprobación y la masificación de las tecnologías. Luego seguimos con la ley 1582 del 2012, que tiene como objetivo desarrollar el derecho constitucional que tiene toda persona a actualizar, rectificar o corregir cualquier información que tenga en los datos. También se basa sobre datos o archivos, demás derechos y libertades de garantía constitucional. También busca salvaguardar los datos personales de cada persona, regula el derecho de habeas data y señalar el grado de importancia en cada procedimiento. Tenemos también la ley 1978, que se denominó la modernización de las TIC. Esta ley tiene como objeto alinear e incentivar a los agentes y autoridades en el sector de las TIC, de la tecnología, y aumentar la servidumbre jurídica, o sea, ampliar más lo que significa las TIC en Colombia. Busca focalizar una inversión tecnológica y así poder cerrar la brecha digital que se vive en el momento. También busca que el sector privado se incluya en la modernización de las TIC para así poder llegar a más personas. Facilita el despliegue de la infraestructura en las últimas millas y fortalece la televisión y la radio pública. Otra ley que contamos es la ley 2052 del 2020, por medio de la cual el Congreso de la República le da disposiciones transversales sobre la racionalización o trámites obligatorios, cumpliendo a la rama ejecutiva a nivel nacional y territorial o particulares que cumplan funciones públicas, tales como la automatización, la digitalización de documentos, los trámites en línea, la cadena de trámites, los términos para resolver los trámites, los formularios únicos y los servicios ciudadanos digitales que tenemos en el momento, que podemos acceder a un CADE, ya no tenemos que hacer de pronto una fila porque ya hay unos dispositivos donde tú te acercas y puedes imprimir tu factura, puedes imprimir tu predial sin necesidad de hacer largos trámites. Igualmente también en las plataformas digitales del Estado o locales, también como solicitar un RUT, como ya no tenemos que dirigirnos a una entidad, sino que por medio digital nos puede llegar a correo toda la información que necesitamos. Muchas gracias. Doña Luisa. ¿Qué nos queda de ese grupo pendiente? Creo que no nos queda nada. Bueno, el ámbito legal internacional de la web. Esto lo definió recientemente Margaret Vestager, que es la jefe de la comisión que regula la web para la Unión Europea. Y dijo lo siguiente: lo que es ilegal offline también lo es online. Entonces, con esta simple frase, ella dijo pues que los delitos que tenemos en la cotidianidad también son delitos en línea. La estafa, el robo, etc. A nivel global, no hay un grueso de leyes globales como tal. Sin embargo, hay unas organizaciones que tienen incidencia a nivel mundial que vale la pena mencionar. Dos de ellas que son diametralmente opuestas. Primero,
el ICANN, que ya lo han mencionado aquí anteriormente. Podemos pasar a la siguiente, por favor. El ICANN aquí lo han mencionado anteriormente. Es el Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, corporación de Internet para asignación de nombres y números. Como lo han dicho compañeros de anteriores presentaciones, es a quien asigna los dominios de Internet. Desde el año 69, desde el ARPANET hasta el año 98, la asignación de esos dominios estuvo en manos del gobierno de los Estados Unidos. En un intento porque el Internet alcanzara el mayor grado de independencia posible, el gobierno de Estados Unidos le dio este dominio a una corporación que se creó sin ánimo de lucro, que es el ICANN. Y la idea es que tuviera la mayor independencia posible para que no hubiera reclamos de otros países diciendo que era Estados Unidos quien gobernaba la web. El ICANN se encuentra en la ciudad de Marina del Rey, en California. Entonces, esta entidad ha tenido grandes pruebas de su independencia. Por ejemplo, en los inicios de la web, en el año 94-95, y hoy en día, si un dominio está disponible, yo lo puedo comprar. Y hubo un caso muy famoso que fue el dominio de Hewlett Packard. Hewlett Packard en esa época se conocía comercialmente como HP. Ese era el logo y el nombre comercial de Hewlett Packard. Pero hubo una persona que compró el dominio hp.com. No hubo ninguna forma, como una empresa tan poderosa como Hewlett Packard, pudiera convencer al ICANN que ese dominio era de ellos. Ese dominio era simplemente de la persona, un ciudadano común y corriente, que lo había comprado, y si ellos lo querían, tenían que comprárselo a ese ciudadano. Ese ciudadano les pedía en esa época por ese dominio $2 millones. Hewlett Packard nunca se dio, y por eso su imagen comercial se volvió Hewlett Packard, cambió de HP a Hewlett Packard. Otra prueba muy grande que ha tenido el ICANN en cuanto a su independencia es, por ejemplo, si ustedes miran las páginas de los grupos terroristas, las páginas de las FARC, las páginas del ELN, pues no hablemos de las FARC hoy en día, pero cuando eran un grupo terrorista. Y la gente decía, pero esas páginas, ¿por qué no las tumban? Porque es tal el grado de independencia de ICANN, que así un gobierno haya dicho que hay un grupo terrorista que se llama las FARC, esa página, ellos no lo tumban. Y si hay alguien que le vendió ese dominio, lo único que interesa es que el espacio por ese dominio esté pagado. Hoy en día también funciona la página del ELN. Y no hay reclamación posible del gobierno colombiano frente al ICANN. Jamás van a tumbar esa página. Ese es el grado de independencia que ha logrado el ICANN, incluso con entidades que el mismo gobierno americano ha dicho que son terroristas. Y esa era la idea desde un principio. Ahora, hay países como China e incluso la Unión Europea han dicho que ellos van a crear su propia web por fuera del ICANN. Pero en el ICANN pues tenemos toda la independencia posible. ¿Qué independencia y democracia en la regulación podríamos tener en una web creada por China donde está prohibida, por ejemplo, la palabra democracia o las palabras elección? Vamos a pasar al FCC, que es una agencia federal en Estados Unidos que se llama el Federal Communications Commission, o sea, la Comisión de Comunicaciones Federal, o sea, que regula a todo el país. Y estamos hablando de todo tipo de comunicaciones, ¿no? Ya sea televisión, radio, etc. En cuanto a la web, cada vez es menor la regulación de la FCC, que fue creada en 1934 cuando estaba en plena recesión Estados Unidos,
y no responde al presidente, le responde directamente al Senado. Hay una cosa muy, muy importante para la web, y es que en el 2002 la FCC determina que el Internet es un servicio básico. Y esto es muy importante porque ya no lo van a regular las leyes de las comunicaciones, sino las leyes de la información. Entonces, en un programa de televisión en Estados Unidos, que también lo regula la FCC, o en un programa de radio, si se dicen programas obscenas, se sanciona el programa de televisión con una multa, se le puede sacar del aire algunos días, etc. Esto no sucede en el Internet. A nadie le bajan la página porque puso una grosería en la página. ¿Por qué? Porque le aplican las leyes del servicio de información, que son mucho más laxas. El acto de libertad de prensa, que es una enmienda de la Constitución en Estados Unidos, es el que regula los servicios de información. Entonces, el Internet, gracias a esta determinación que se tomó en el 2002, es un medio mucho más libre para el mundo entero, y a nadie le van a tumbar una página porque dijo una palabra que le ofendió a alguien. Cosa muy diferente lo que pasa, por ejemplo, en Twitter o en alguna red social, que le bajen a alguien la cuenta, pero eso lo hace la empresa, no es una regulación del Estado. Ahora podemos pasar a la oficina del comisario de competencia de la Unión Europea. Este es el ente más poderoso que regula las telecomunicaciones en la Unión Europea, pero es diametralmente opuesto al FCC americano. Mientras que el FCC americano trata de regular lo menos posible y que el mercado se autorregule, la Unión Europea sí quiere imponer una regulación bastante estricta, conjunto con los países que conforman, son los países aliados e integrantes de la Unión Europea. Ha sancionado a empresas como Amazon, Google, Facebook, etc. Y en diciembre del año pasado nos presenta una normativa que se llama el Digital Services Act. Esto es una normativa bastante restrictiva, sobre todo para las empresas grandes. Y les dice cómo comportarse en el mercado, si pueden compartir, qué tipo de información pueden compartir, cuándo la pueden compartir y cuándo no. Y esas regulaciones de la Unión Europea funcionan para todos los países de la Unión Europea y los ciudadanos de la Unión Europea que estén fuera de la Unión Europea. Entonces podemos decir que es casi que una regulación global, porque si yo soy un proveedor de servicios de Internet y le estoy prestando servicios a un ciudadano de la Unión Europea que está en Colombia, pues esa regulación aplicaría para ese ciudadano en Colombia, y esta organización podría eventualmente sancionar a un operador colombiano que le esté prestando un servicio de la forma inadecuada a ese ciudadano europeo. Finalmente, John Perry Barlow, que fue un teólogo de lo que era el Internet, dijo algo muy, muy famoso en el 96, que lo tengo que leer porque la idea era encontrar un sitio sin tanta normatividad y sin tanta regulación. Y lo que él escribió fue lo siguiente: gobiernos del mundo industrializado, gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. A nombre del futuro les pido a ustedes que vienen del pasado que no nos dejen solos, que nos dejen solos. No son bienvenidos entre nosotros. Ustedes no tienen soberanía en el lugar que nos reunimos. Así reza la parte de la Declaración de Independencia del Ciberespacio. Y a estas alturas, todo un clásico
en lo que respecta a las manifestaciones de ideólogos vinculados con las nuevas tecnologías, escrita por John Perry Barlow en el año 1996. Rescata el concepto de ciberespacio acuñado por William Gibson en 1984 en su obra Neuromante, y lo declara libre de toda injerencia de parte de los poderes tradicionales. Podemos decir que la FCC más o menos se aplica a este concepto. Muchas gracias a todos. Listo, Pedro, me parece pertinente y prudente sus comentarios sobre esta información sobre el ciberespacio. Nuestro amigo William Gibson fue nuestro primer, digamos, ideólogo del concepto del ciberespacio. Los invito a que en su proceso formativo legislativo se lean toda la teoría de William Gibson, tal y como lo manifiesta Pedro. Bueno, realmente, señor. Si me permite, yo quería anotar una última cosa. Si usted ve pero por cosas de tiempo no lo pudimos hacer. Si usted ve la foto de mi perfil, ahí se encuentra Alan Turing, que es Alan Turing, sí, desde un principio lo estaba viendo. Estableció todas las bases teóricas del Internet. Matemático inglés, sufrió mucho porque era abiertamente homosexual y fue condenado en Inglaterra por su homosexualidad. Pero pues es un personaje muy, muy importante para lo que es la informática. Desafortunadamente por el tiempo no pudimos incluirlo. Perfecto, Pedro, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, compañeros, bueno, ¿qué veo de esta exposición? Bueno, es una exposición muy homogénea, muy pareja. Dos que tres personitas se me colgaron en el concepto, creo que fue Alejandra y otra niña, creo que fue Paula Martínez y Brain Méndez, pero bien, sostenible es el asunto. Felicito al grupo por su exposición. En cuanto a las diapositivas, unas diapositivas de diapositivas limpias, agradables, armónicas, coherente, cada uno hablaba en su concepto, coherente con lo que estaban exponiendo en la lámina. Bueno, Natalia hacía un poco colgando, pero no importa, es parte de la dinámica. Todos tengo buenos comentarios, entendible, explicativo, dinámica, armónica, preparan su exposición, Carolina entregada al asunto, Dominio explica coherencia, doña Natalia, etcétera. Pedro nos dio un recuento agradable de toda una historia que ustedes como expertos en derecho tienen que conocer de alguna forma porque tienen que sustentar las bases de los orígenes para cierta argumentación en su momento determinado. Nota que Pedro es un estudioso de estos personajes, siempre ha tenido en su avatar, en su lámina a nuestro amigo Turing, y eso es, bueno, me imagino que lo inspirará a don Pedro, agradable. Bien, entonces, bueno, mis felicitaciones para este grupo, ¿ok? Por un lado. Bueno, espero que sigan los demás grupos poniendo la altura que cada uno de los diferentes grupos van dejándonos la huella. Seguramente que tendremos fallas, es parte del aprendizaje. ¿Qué pretendemos con estas exposiciones? Uno, que por un lado no la llamen investigación, eso sí, no hay investigación ahí. Recuerden que hay investigación, ustedes en un momento determinado como juristas se van a ver envueltos en un proceso investigativo, y ahí es donde van a entender a este José Antonio que les decía que ahí es donde van a encontrar investigación, porque van a tener que establecer comparaciones, medidas, evaluaciones, deducciones, análisis. Lo demás que hemos hecho hasta la hora y hasta la fecha son simples consultorías y recopilación de datos que efectivamente nos permiten retroalimentarnos en nuestro saber. Por un lado, el grupo va cogiendo peso, va cogiendo madurez en esas exposiciones. Veo que hay como una serie de nervios en algunos juristas,
mis queridos abogados, tranquilos, porque ustedes son los amos y señores de la tranquilidad, del descaro, yo lo llamo así porque los abogados hablan sin dolor ni muela, entonces eso es bastante respetable, ¿ok? Entonces, bueno, mi parte me queda más que felicitarlos, van avanzando, igual es importante que ustedes van conociendo esa normatividad porque van a tener que necesitarla, ya sus próximos casos no van a ser en las calles, sino van a ser en el ciberespacio, como decía don Pedro, en la ciberseguridad. Allá nos veremos algún día, tal vez, si Dios lo permite. Muy buenas noches, les habló José Antonio Martínez. Dios los bendiga. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta mañana. Bien amables, chao.